de Turbo Antioquia. Vamos a hacer video relacionado al tema de la revelación, que es el tema con el cual me identifico. Entonces, aquí están las personas a las cuales me están escuchando y a las cuales voy a poner el tema. Entonces, la revelación, o sea, como todos tenemos un concepto de la revelación, tenemos ya casi que entonces dice que la revelación es un tema preliminar de la Biblia, preliminar quiere decir que es un tema que resalta dentro de todos los contextos que es la Biblia. Pero en sí, nosotros tenemos la idea de que la Biblia es prácticamente toda preliminar, porque todos los temas de la Biblia son resaltan. Entonces, que la revelación, hay una necesidad de Dios para revelarse al ser humano, pero hay unos factores que influyen que Dios se revela al ser humano. Y esos factores, son unos atributos que son diferenciales, diferencian a Dios y al ser humano. Entonces, por esa situación se da la necesidad de Dios revelarse al ser humano, por esos atributos. Porque hay unos atributos que son comunicables y otros incomunicables, a los cuales el ser humano no puede ser, solamente eso le pertenece a Dios. Entonces, hay unas características y unos factores de Dios que también se asemejan a Él a través de su personalidad, que el ser humano tampoco puede tenerlo. Y eso es debido a la trascendencia de Dios, a la santidad, a la inmortalidad y a la eternidad. Entonces, bajo todo este contexto, todo estos atributos, Dios tiene una necesidad de revelarse al ser humano. Pero Él tiene unos espacios en que lo hace. Y el hombre ya tiene atributos, los cuales Dios se lo ha puesto para él revelarse, sino que muchos no lo conocemos. Por ejemplo, uno de esos atributos comunicables de Dios con el hombre son la misericordia. Dios es misericordioso, pero el hombre también puede participar haciendo misericordia. ¿Se entiende? Otro que es comunicable, Dios es santo, pero el hombre también puede practicar la santidad. Dios es justo, el hombre también puede practicar la justicia. Entonces, dentro de estos atributos, el hombre se los da a Dios y le exige que lo aplique, porque esos son los comunicables, lo que Él da. Entonces, hay otra parte más profunda, entonces son los atributos incomunicables, allá a los que el hombre no puede acceder. Entonces, a los atributos incomunicables que el hombre no puede acceder son la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Esto solamente le pertenece a Dios. El hombre jamás va a llegar a este estado, porque el hombre no entiende las cosas del espíritu. Solamente entiende hasta cierto punto, hasta donde Dios se le da el permiso. Entonces dice que la omnipresencia, ¿ustedes saben qué es la omnipresencia? No saben qué es la omnipresencia. La omnipresencia quiere decir que Dios está en todas partes a la misma vez. Entonces, eso es un contexto, un atributo que el hombre no lo puede tener, solamente le pertenece a Dios. Y el hombre busca la forma de explicarse cómo Dios está en todas partes al mismo tiempo, pero no, la mente humana no da razón de eso. Dice que la omnipotencia, dice que todo lo puede, y Él todas las cargas se las echa Él solo. Por eso la palabra en varias partes dice: dame, hijo mío, tus cargas. Cuando usted está cansado, que es algo, la palabra exige que usted descargue toda su carga en Dios, que Él soporta con todo. Él soporta todo, porque Él fue el que lo creó todo. Entonces, así como creó todo, de igual manera Él soporta todo. Dice que la omnisciencia, dice que la omnisciencia es que conoce toda la verdad, incluso lo que está dentro del campo de lo imposible. Conoce toda la verdad, incluso lo que está dentro del campo de lo imposible. Entonces, la omnisciencia también dice, según los contextos de lo que es la literatura, dice que la omnisciencia es el narrador.
Entonces, como la omnisciencia es el narrador, Dios es el narrador de sí mismo. Entonces por ahí va el contexto de lo que es la literatura y lo que es lo que representa a Dios. Dios es el narrador de sí mismo. Entonces, para tener una base más fundamentada de lo que es la misericordia, los atributos y esas cosas, los factores, entonces yo determiné hacer un énfasis en la palabra, en los versículos, en los capítulos de la Biblia. Entonces dice, si Dios es santo, nos vamos al Salmo 45:7. El Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y has aborrecido de la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo y alegría más que a tus compañeros. O sea, si nosotros estamos dentro del campo de la justicia, dice que los justos son como el árbol que está plantado cerca del río, que él da su fruto al tiempo y sus hojas no se caen. Entonces, por nosotros practicar la justicia, recibimos una exaltación a favor de nosotros más que cualquiera de los otros compañeros que están a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros somos justos, entonces somos exaltados, porque la palabra de Dios también dice que Él odia al que se enaltece, más exalta al humilde, al que se humilde. Entonces, practicándonos la justicia, nosotros queremos, dentro del contexto de nuestras relaciones, que Dios, hazte cuenta que nos tiene más en cuenta, digamos, que a otras personas, si practicamos la justicia. Eso está dentro del campo de la justicia. Y si nos vamos a lo que es la santidad, también tenemos un contexto de la Biblia que prueba la santidad de Dios. Dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, realmente sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está refiriendo al pueblo, al único pueblo santo que hay en el mundo, que es Israel, el pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando Dios escoge a alguien, lo hace santo, ya sea pueblo, nación, cosa, lo que sea, lo que esté dentro de su determinación, Él lo hace santo. Entonces, por eso es que dentro de la tierra escogió un pueblo y lo hizo santo. Entonces, Él lo testifica en su palabra. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, admirable, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, dentro del contexto de los atributos incomunicables, está Dios llamando y haciendo santa a las personas, a las naciones, ¿cierto? Estas son cosas que el ser humano las tiene y Dios quiere que las practique. Dentro de la misericordia tenemos un pasaje bíblico que es bastante conocido, del hijo que le pidió a papá todo y se fue y se malgastó todo con la prostituta y la viuda y todo eso. Entonces cuando él regresa del padre, ¿qué hace el padre? El padre no lo echa, sino entonces hay un problema con el hijo mayor. Le dice, ¿por qué yo todo el tiempo aquí, si me entiendes, y a mí no me das nada? Entonces le dice, cuando todo tengo, todo es tuyo. Y aquel que estaba perdido, estaba muerto, ha resucitado. Entonces, este es un ejemplo de misericordia, el perdón. El perdón se clasifica y lleva consigo a la misericordia. Entonces, dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y lo abandona alcanzará misericordia. Eso el hijo pródigo reconoció sus pecados, porque él iba antes de volver de papá. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra Dios. Él cuando llegó dijo, no soy digno de ser llamado hijo de Dios, pero confesó su pecado y alcanzó la misericordia. Entonces, el ejemplo de más grande misericordia es mi papá, pero porque él que no encubrió los pecados, alcanzó misericordia en su papá. Dice, estos acá son los factores que dicen que la trascendencia de Dios, la santidad, la inmortalidad. Entonces, vámonos un poquito más
más acá para ir avanzando en el tema. Bueno, dice que la revelación se divide en dos grandes maneras, que es la revelación general y la revelación especial. Pero ahorita vamos a tratar todo lo que es la revelación general. Dice, la revelación general se transmite o se da a la persona, a los seres humanos, a través del ojo, del oído, de la hierofanía, la teofanía, cratofanía, a través del entendimiento y del estudio del contexto. O sea, a veces nosotros discernimos cosas y no sabemos por qué las pensamos, pero Él nos pone ese sentido en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento. Pero como no tenemos una mente abierta a las cosas de Dios, no pensamos, no discernimos. Entonces, luego vamos a un texto o un contexto de la Biblia y también es como si la Biblia estuviera relacionada con el problema o la situación por la cual estamos pasando, ¿sí me entienden? O si escuchamos una prédica, a veces nos corrige, a veces nos exalta y a veces nos da madera, ¿sí me entienden? Entonces, a través del contexto de la palabra, Dios también se revela, es ahí donde Dios te está revelando. Cuando están sucediendo estas cosas, es porque Dios te está hablando. Entonces dice que de pronto en la hierofanía y esas cosas, no tenemos un contexto bien de lo que es eso, ¿sí me entienden? Una hierofanía es una manifestación de lo sagrado a una sociedad pagana. O sea, Dios se manifiesta muchas veces a nosotros como pecadores y nosotros no sabemos. Entonces es una hierofanía. Pero Dios se busca esa manera de hacerlo, porque ya está dentro de los contextos de la revelación general. Entonces, tenemos un ejemplo de hierofanía en la Biblia, es cuando, no sé si ustedes conocen la historia de Lot, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Entonces, dice que en ese tiempo Lot vivía a las afueras de Sodoma y Gomorra. Entonces, esa noche antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, a Lot lo visitaron 3 años. O sea, esto es una hierofanía. Cuando a Lot lo visitan los 3 ángeles y entonces él los lleva y le da comida y cosas con ellos. Entonces, como estaban dentro de una nación pecadora que era Sodoma y Gomorra, entonces vinieron las personas de Sodoma y Gomorra que vinieron en la casa de Lot y dijeron que no, que ese no para tener relaciones sexuales, para ser elegías. Y entonces cuando de pronto los ángeles quitaron a Lot y cerraron la puerta, inmediatamente todos los que vinieron ahí quedaron ciegos. Entonces eso es una hierofanía, una manifestación de lo sagrado a algo pecaminoso, a algo que vive en pecado. Tenemos también la teofanía. Jesucristo es una teofanía. La cratofanía es la manifestación del poder de Dios. Y al otro lo que tenemos en el contexto de lo que es el entendimiento y en el contexto de la palabra, esa sí la tenemos un poquito más clara. El entendimiento y el contexto de la palabra. Esa es la forma como Dios se revela a las personas. Bueno, entonces la revelación natural se le puede también llamar revelación, la revelación general se le puede llamar también revelación natural, porque es algo que ya Dios estableció. Por ejemplo, todos nosotros somos revelación general, pero pasamos a ser una revelación natural, porque ya Dios nos estableció y nos puso a nosotros, ya nos determinó. Entonces, nosotros no sabemos, pero nosotros ya somos una revelación natural de Dios, hecha por Dios. O sea, estamos hechos bajo los principios y los contextos de Dios. Entonces, por eso nos determina Dios una revelación natural. Todo lo que está en nuestro contexto alrededor es una revelación natural. Que también puede ser revelación general que encierra todo. Entonces, bajo esa situación estamos nosotros en lo que es la revelación. Entonces, tenemos un pasaje bíblico que dice en Salmo 9:91, en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso es lo que estoy diciendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia las obras de su mano. O sea, esa es la revelación general. Todo lo que hay hecho, lo que nosotros podemos ver bajo el cielo y la tierra, eso está anunciando ¿qué? Una revelación de Dios. Entonces traemos para conocimiento, y Dios quiere que el ser humano sepa esto, que a través de la revelación general, la Biblia no es el único libro que Dios ha escrito. Porque así como el hombre ha escrito en madera, en piedra, en papiro, en pergamino, en muchas diferencias a través de hay muchas diferencias, muchas diferentes cosas a través del tiempo por las cuales el hombre ha escrito. De pronto al tiempo, a la situación, entonces el hombre ha escrito en piedra, en vidrio, definitivamente se vale de cualquier cosa para escribir. Así de esa misma manera Dios ha escrito. Y el resultado de eso es la Biblia. Pero Dios quiere que conozcamos que la Biblia no ha sido el único libro que Él ha escrito. Por ejemplo, Él ha escrito en Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea, aquí está diciendo que Dios también ha escrito en nuestros corazones. Así como ha escrito los pasajes de la Biblia, que son cosas inspiradas por Él, Él también ha escrito en nuestros corazones, y desde lo más profundo de nuestros corazones, nosotros podemos ver que siempre el hombre está dado a hacer el mal, el bien que el mal. Entonces, eso es revelación de Dios. Entonces, cuando vemos toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, a eso se le llama, cuando vemos los animales, a las estrellas, la luna, el sol, eso se le llama la raquía. Eso se llama raquía. O sea, al conjunto de todas las cosas que Dios crea, se le llama raquía. Entonces, a toda esta situación a la que nosotros tenemos acceso, que es la revelación, se le puede llamar, que se llama revelación natural, porque se da en todos los tiempos, a todos los hombres, en cualquier lugar. Por eso se le llama revelación general o natural, porque se da en todos los tiempos, a todos los hombres y en cualquier lugar. Eso es lo que encierra todo lo que es la revelación general. Entonces, si tenemos una revelación general, de pronto nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Es posible que una persona pueda tener una relación independiente de la Biblia con Dios? Entonces la respuesta es sí. Dios no ha hecho pacto, digamos, con ninguna iglesia, con ninguna persona, con ninguna denominación de iglesia para revelarse a las personas. Él simplemente lo hace bajo su atributo y lo hace con el que Él quiera y donde quiera. Entonces, ese es Dios. Y entonces, absolutamente todo humano, todo ser humano está en la obligación, y Dios está siempre inculcándole que es necesario tener una relación con Él. En todo momento, en todo tiempo, la necesidad de nosotros más grande y la obligación es tener una relación con Dios. Dice, la revelación general tiene también otros argumentos, otros fundamentos, otros argumentos que hacen imposible
la revelación. O sea, son temas más profundos, pero que dan testimonio de la existencia de Dios. Y dentro de esos temas más profundos tenemos lo que son otros argumentos, pero ya esos son argumentos, digamos, que científicos, que el ser humano ha descubierto a través del tiempo, a través del estudio. El ser humano ha descubierto otros fundamentos para decir, no, Dios sí existe. Y dentro de esos fundamentos tenemos que hay un fundamento que es el cosmológico, el teológico, el ontológico. Entonces, a través de estos estudios que ha hecho, también se ha contextualizado de que sí existe Dios, y ellos lo han testificado y lo han afirmado. Entonces, tenemos a un personaje que se llama Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un teólogo, pero con descendencia de esos filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón. Entonces, Tomás de Aquino, a través de un libro que él escribe que se llama La Suma Teológica, entonces ahí es donde él testifica la existencia de Dios. Entonces, la teología hacía mucho tiempo venía trabajando junto con la filosofía, pero no habían revelado el contexto de la existencia de Dios. Entonces, ellos venían trabajando en la filosofía con la teología. Recuerde que la filosofía trabaja en tres grandes principios, que son: ¿quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué o quién es Dios? Entonces, bajo esos tres contextos, bajo esos tres principios, trabaja la filosofía. Entonces, se hizo un reconteo a través de los filósofos hasta llegar a Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino viene, Aristóteles tenía un alumno que se llamaba Sócrates. Sócrates tenía un alumno que llamaba Platón. Platón tenía un alumno que llamaba Aristóteles. Y Aristóteles tenía una influencia en Tomás de Aquino, que estoy diciendo que hizo la Suma Teológica, que dijo, no, si existe Dios, definitivamente este mundo tan perfecto tiene que tener un creador. Y ellos, a través de esa afirmación de que el mundo es perfecto y que el mundo gira, todo gira alrededor de un solo. Ellos determinan que el motor inmóvil. Así ellos clasifican a Dios. Tomás de Aquino determina a Dios como un motor inmóvil. O sea, que todo se mueve alrededor de él y él no se mueve alrededor de nada. O sea, Dios no tiene necesidad y a él no lo perjudica nada. Definitivamente todo se mueve alrededor de él, porque él es el motor inmóvil que está ahí y todo gira a su alrededor. Entonces, bajo ese contexto ellos determinan el motor inmóvil, que todo gira alrededor del cual es Dios. Entonces ellos dicen, porque cualquier cosa que se mueva debe ser movida por otra. Se concluye porque nada es causa eficiente en sí mismo. O sea, todas las cosas que están hechas, nada es causa, nada es eficiente en sí mismo. O sea, nada produce de la nada, ¿entiendes? Tiene que haber una causa. Así la gente diga que no, que van, que no sé qué, que la explosión, que es del mono, nada. Porque nada es causa de sí misma, tiene que haber algo que lo creó. Entonces, bajo ese contexto ellos afirman que Dios es el motor inmóvil. Por ejemplo, ellos ponen un ejemplo y dicen, si yo cojo este libro, lo tengo aquí y lo muevo así, entonces, si yo muevo ese libro así, tiene que haber una fuerza que lo mueva. O sea, el libro no se puede mover solo. Así de esa misma manera sucede con la creación. O sea, si todo se está moviendo en este momento, la tierra está girando. Pero es Dios el que está determinando que las cosas se muevan. Entonces Él es el motor
inmóvil que todo se mueve. Los planetas, toda la creación se mueve. Y toda la creación se está transformando. Pero Dios no se mueve. Porque Él ya determinó a qué velocidad se mueve la Tierra, a qué velocidad se mueven los planetas. Y eso, que hay cosas que nosotros decimos que la Tierra es grande, que es inmensamente grande, pero nosotros no somos nada. Comparado con otra existencia, otra estrella, nosotros la Tierra es una diminuta cosa que Dios la puede tener así en sus manos. Entonces, por ejemplo, dice, los seres humanos tenemos que admitir que hay un ser que es suficiente en sí mismo. Dice, y que nada de las cosas creadas lo afecta o lo está afectando, de tal manera que Él mismo se mueve por sí mismo. Pero hay algo que Dios me dio a entender a mí en una oración, es que Él no es afectado por nada, pero Él sí nos pide una sola cosa. Y dentro de esas cosas está, Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Dios le pide a la creación. Y porque el ser humano es la única persona, es la única cosa que puede, digamos que, percibir o entender de la eternidad de Dios. Entonces, es el ser humano el único ser que entiende de tener una relación con Dios. Entonces, por eso Dios está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. A pesar de que Él no tiene necesidad de nada, la única necesidad que tiene Él es que le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Él necesita. Entonces, bajo el factor, el argumento teológico determina y plantea que el orden, la belleza y la felicidad del mundo exige un Dios ordenador. O sea, esto es bajo otro argumento que la teología. Esta no es la teología, esta es la teleología. Este es otro argumento de lo cual yo le dije que dice, determina, bajo estos estudios que han hecho, se dice, y ellos determinan que el orden, la belleza y la finalidad del mundo exige un Dios ordenador y diseñador. Todo lo que funciona en el universo va hacia un fin, que es un fin preestablecido. Y ese fin preestablecido es Dios. Por ejemplo, hay un ejemplo de la existencia de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos un celular en la mano. Y ese celular tiene un hardware y un software. Pero gracias a él podemos comunicarnos. ¿Qué hay detrás de él? ¿Quién lo creó? O sea, Dios quiere mostrar con qué hay detrás de todo. Con qué hay detrás de todo lo creado. Así es como está el celular. Una parte tangible y una parte intangible. ¿Sí entienden? Hay una parte que podemos tocar de él, pero hay una parte que no podemos tocar. Entonces, esa parte que no podemos tocar en la creación es Dios. O sea, lo vemos, hay cosas que podemos tocar, pero lo que lo hace funcionar a las cosas es algo que no lo podemos ver, pero sí lo podemos utilizar. Entonces, así de esa manera es Dios. Entonces, nosotros decimos que la tierra es grande, porque somos eso, no somos nada. Yo voy a demostrar por qué. Podemos decir que nuestro planeta es más grande, pero hay un dato. Mira, si el Sol estuviera vacío, nuestro planeta cabría en el Sol 1.300.000 veces. Si el Sol estuviera vacío, nuestro planeta cabría en el Sol 1.300.000 veces. O sea, ¿cuán grande es el Sol? 1.300.000 veces. Nosotros decimos que la Tierra es grande. Bueno, pero hay algo más. Hay una estrella que se llama Antares. Nuestro Sol en Antares
cabe 64 millones de veces en una estrella. La Tierra cabe en el Sol 1.300.000 veces. Y hay una estrella, que es una estrella, que se llama Antares. El Sol cabe 64 millones de veces en Antares. Entonces así de grande es la creación. ¿Qué tan grande es la creación? ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Entonces dice que también hay los famosos agujeros negros, pues no sé si ustedes han escuchado de eso. Los famosos agujeros negros son algo que se mueve en el espacio, que están devorando todo a su alrededor y siguen siendo negros. Un agujero negro se traga un sol y sigue siendo un agujero negro. Hola. Bueno, estamos en Antares. Nuestro Sol cabe en Antares 64 millones de veces. Pero hay algo más. Hércules. Hércules en Antares cabe 100 millones de veces. Hércules en Antares cabe 100 millones de veces en una estrella. O sea, decimos que en la Tierra cabe en el Sol 1.300 veces. Ahora, hay una estrella que se llama Antares. El Sol cabe 64 millones de veces. Ahora hay otra estrella que se llama Hércules. Antares en Hércules cabe 100 millones de veces. O sea, ¿quién es el que está determinando todo y quién es el que está manejando todo? El universo no se puede manejar sin mismo. Pero hay otra estrella que se llama Epsilon. Hércules en Epsilon cabe varios millones de veces. Y son nada más estrellas más. Son estrellas más. Entonces ahí podemos determinar la grandeza de Dios. Que como son tan altos los cielos. Dice que el firmamento y todas las cosas, el ser humano no puede determinar, no puede llegar allá a ese conocimiento. No hay explicaciones para el ser humano. Dice que los primeros astronautas que fueron al espacio, uno era ateo y uno era cristiano. Entonces cuando estaban allá arriba en el espacio, por ejemplo, un ateo y otro cristiano. El cristiano era Neil Armstrong y Yuri Gagarin era el otro. Entonces, Neil Armstrong dijo, cuando estaba allá, decía que era cristiano, dijo cuando estaba en Estados Unidos, la verdad, esto es muy maravilloso. Comparado con todo esto es muy maravilloso. Entonces, Yuri Gagarin dijo que era el ateo, él dijo, yo pensé que me iba a encontrar a Dios por acá. O sea, como se dice que Dios está en la altura, entonces Yuri Gagarin determina. Yo pensé que me iba a encontrar a Dios por acá, pero no lo veo por ninguna parte. O sea, es la magnitud de lo que es la creación. Entonces, a Yuri Gagarin le podemos decir que Dios le tiene, digamos que, un pasaje de la Biblia preparado para decirle que en Isaías 55:9 dice: la grandeza de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, es tan alto, es tan grande la dimensión de Dios que nosotros con pensar en las cosas que Dios cree y determinar las cosas que Dios creó y dar un contexto de lo que Dios creó, nosotros no podemos llegar hasta determinar la creación. Por eso es que Gagarin dijo que yo pensé que me iba a encontrar a Dios por acá. O sea, viajando tanto, como Dios dice que está en lo alto, entonces él determina, yo pensé que me iba a encontrar a Dios por acá. Pero entonces de una vez la palabra le responde y le dice,
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, hasta ahí llegaban los pensamientos de Gargarín. Pero ya mira lo que Dios tiene. Entonces, la grandeza de Dios es muchas las cosas más. Dice, el logro del objetivo es consecuencia de un planeta y no de la cosa. No, el logro objetivo es consecuencia de un diseño perfecto y no de la casualidad. El logro objetivo de la creación se debe a un diseño perfecto. Y Dios no hizo, digamos, que el mundo por hacerlo, por casualidad, no. Él tomó su diseño para hacerlo. Antes de eso, porque las cosas en el mundo están diseñadas en la perfección, sino que el hombre a través del pecado ha corrompido la tierra y ha corrompido la naturaleza de Dios. Pero el diseño cuando Dios creó a la naturaleza, el diseño fue perfecto. Entonces, nosotros somos los que le hemos dado mal uso a la creación. Entonces, por eso que Dios se quiere manifestar, por eso que Dios se quiere revelar, para darle a conocer al ser humano la forma de cómo vivir y darle los preceptos para tener una relación con Él. Entonces, esto es lo que concierne a la creación, a la revelación de Dios. Entonces, bajo los contextos de los atributos comunicables e incomunicables. Entonces dice, como le venía diciendo, bajo la teología natural, que es la misma revelación general, que es la misma revelación natural, se cuenta y se dice que hay 5 vías para la demostración de Dios. Y como le digo, en esas vías son los argumentos cosmológicos, los argumentos teológicos, los argumentos ontológicos, argumento natural y argumento religioso. Esos son los 5 argumentos para la demostración de Dios, los cuales ha tomado la teología para hacer de cuenta en todo su contexto de lo que son su diseño es una doctrina. La teología es una doctrina. Entonces, bajo estos 5 argumentos la teología trabaja. Bajo el argumento cosmológico, el argumento teológico, el argumento ontológico, el argumento moral y el argumento religioso para determinar la creación de Dios. Entonces, el argumento moral, dice, como su nombre lo indica, dice, el que se deduce es el que deduce la existencia de Dios partiendo de la ley moral o el sentido del deber ser. O sea, bajo el argumento moral partimos de una característica, el deber ser. El deber ser de la persona significa que, como la Biblia decía, toda persona trata en sí mismo hacer el mayor bien posible. Usted nunca quiere hacer mal, y cuando hacen mal se siente mal, ¿sí me entiende? Entonces, esos son atributos que Dios le da bajo el argumento moral. Bajo el argumento moral le da el deber ser, tratar de hacer el mayor bien posible. Dice, en el argumento ontológico, no odontológico, sino ontológico, tiene que ver con la esencia del ser humano, lo que aprende, lo que le sorprende. ¿Qué es el ser humano? Existe la idea de un Dios, y el Dios infinito es imposible, es inmortal. Si existe ese Dios con esas cualidades, ese Dios no puede de ninguna manera, la idea de ese Dios
la idea de ser Dios no la es producida por el ser humano. O sea, bajo el argumento ontológico que dice y que el ser humano reconoce que hay un Dios perfecto, que hay un Dios creador, que hay un Dios santo. Bajo esos argumentos que el ser humano piensa, eso no proviene del ser humano. Es Dios quien se lo revela, es Dios quien le da el acceso, le da permiso para que usted piense eso a través de este argumento. O sea, el ser humano en sí nunca va a pensar que en el bien, pero Dios, con su infinita misericordia y su revelación que ya ha puesto en usted, la revelación general, que es la misma revelación natural de su deber ser, entonces Dios, a través de estos argumentos ontológicos, le está dando al ser humano que piense que hay un Dios, que hay una divinidad, que el ser humano tiene que tener una relación con Dios. Entonces, bajo este argumento se dice que esto no es del ser humano, esto no es puesto en mente humana, sino Dios se la ha puesto al ser humano para que él piense de esa manera, bajo ese argumento. Dice, el argumento religioso, absolutamente todo ser humano adora algo o alguien, aún así sea ateo o lo que sea, siempre él se va a postrar a adorar a algo. Entonces, para nosotros determinar que nosotros tenemos un Dios, tenemos que hacer estas preguntas. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tus pensamientos? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tus recursos? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tus esfuerzos? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos y llegamos a un determinado decir, no, que yo le dedico la mayor tiempo al dinero, a los recursos míos para tales cosas. Entonces, cuando nosotros identificamos qué estamos haciendo con nuestra vida, entonces ese es nuestro Dios. Si nosotros dedicamos mucho tiempo al dinero, el Dios de nosotros es el dinero. Entonces se puede decir que cuando nosotros respondemos a estas preguntas, determinamos cuál es nuestro Dios. Porque la palabra de Dios dice que amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, si somos verdaderamente nos consideramos hijos de Dios y tenemos el concepto de que Dios es nuestro Dios, tenemos que tener en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, la mente puesta en Él. Entonces Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Entonces tendremos el don y la virtud de ser llamados hijos de Dios, porque la palabra lo dice. Ahora nos vamos a otro punto que es la revelación especial. Dice que la revelación especial no se da de manera generalizada, ni se da a todos los hombres, sino a hombres, a individuos específicos en lugar y época específica. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todas estas personas tuvieron revelación especial. Como su nombre lo indica, estas personas tuvieron una relación bastante íntima con Dios. Entonces, por el hecho de Dios tener una revelación especial con alguien, a través de esa revelación especial, son muchos los que pueden salir beneficiados. Por ejemplo, Dios tuvo una revelación especial con Abraham, y de ese resultado de esa revelación, dice que entonces hubo muchas personas que tuvieron satisfechas las necesidades, y que a través de ellos el pueblo de Israel fue cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, de tu tierra. Entonces, y fue mucho los beneficios que tuvieron estas personas que estaban bajo el cuidado de Abraham, porque si ustedes saben, Abraham fue uno de los primeros patriarcas de Dios. Entonces, cuando Dios toma a una persona y tiene una revelación especial con alguien, es, digamos que para beneficio de un pueblo, de una iglesia, de una familia, ¿sí me entiendes?
Entonces, bajo esa situación, bajo ese criterio, Dios toma personas en especiales para, así de esa manera, darle beneficio a cualquiera otra cosa que esté a su entorno. Pues. Entonces, en el pueblo de Israel tuvieron una revelación especial, y de esa revelación especial, eso dio como resultado de la revelación del pueblo de Israel que Dios le dio. Eso dio resultado como el Antiguo Testamento, lo que hoy se llama la Biblia hebrea. O sea, los hebreos en este momento ellos tienen su Biblia, ellos no comparten, digamos que la Biblia de los católicos, la Biblia de los protestantes, ellos tienen su Biblia. Entonces, bajo el contexto de lo que fue la revelación general especial de ellos, le dio resultado como tener hoy su propia Biblia, lo que es el Antiguo Testamento, que esa es la Biblia de ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos la persona de Jesucristo, que la revelación especial de Jesucristo, la revelación especial de la persona de Jesucristo, el resultado fue el Nuevo Testamento. Entonces, así deriva la cosa en lo que concierne a la revelación especial y la revelación general. Y dice que la revelación general es progresiva. Dice que ella empieza, digamos, con un puntico, y ahí Dios va teniendo esa relación con esa persona y le va revelando cosas, hasta llegar de una gran manera a ser una persona, digamos, influyente en un país, en un pueblo, ¿sí me entiende? Y hacer mucho, digamos, que prodigios y señales, pero es porque Dios la relación especial no la va dando, o sea, no la da así de una vez todas, sino que la va dando en etapas, hace un proceso de la persona.